Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos nuestros amigos y amigas que nos acompañan en una nueva emisión de este querido programa que estoy llevando adelante junto a grandes invitados, que es Conversemos de Música y Bienestar. Otro capítulo estreno, es el tercero de esta primera temporada y quiero dar de inmediato la bienvenida a una persona que fue la primera que se anotó de la invitación que hice y que ciertamente nosotros no nos conocemos, pero hemos hecho unas migas virtuales muy bonitas y que justamente el interés de este espacio es poder darle una vitrina a una amiga que se ha transformado en estas conversaciones que hemos tenido para descubrir su historia como artista, como persona en el mundo de la música y el bienestar. Le damos la bienvenida a mi querida Rebeca Erce. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Estoy contenta de haber hecho buenas migas contigo. Sí, mira, son Eso. muy bonito nuestras conversaciones. Primero que nada, siempre agradecerte tu interés por participar, porque también ahí con ese impulso vamos creciendo en este proyecto, que me tiene muy contento. Claro. Preparar un programa es también conocerte. O sea, también para mí, y lo reitero para nuestros auditores, lo he dicho en las dos emisiones anteriores, para mí es un aprendizaje, para mí es una travesía personal con respecto a lo que es mi vida en la música, pero también en este punto focal de ahora que es el mundo del bienestar. Rebeca, te voy a presentar, voy a hablar un poco de ti, de la reseña que nos diste para poder ya comenzar a entrar en materia dentro de estos no más de 50 minutos o una hora Bueno, de conversación. ¿Te parece? ¿Qué nos cuenta muy aquí, gracias. qué nos cuenta aquí mi querida Rebeca? Rebeca Erce Carrasco Hurtado, ese es su nombre completo, nace en Temuco, novena región al sur de Chile. Realiza sus estudios de licenciatura de Pedagogía en Literatura y Música. Me dice aquí, es cantante y escritora por vocación, eso anotémoslo, de eso vamos a hablar hoy día. Y por afición, y esto también me gustó mucho como lo escribiste, Rebeca, por afición ha incursionado en la pintura y otras disciplinas como la meditación, la musicoterapia, la expresión corporal, las artes marciales y la danza árabe. Ya mucho trabajo con el cuerpo también. También a mi amiga, ahí tenemos algo en común, Rebeca. Nos gusta mucho el idioma. A mí me encanta el inglés en particular. Y ahí tú me ganas. Dice ahí, al menos 3 idiomas mi amiga habla correctamente. ¿Ya? Su actividad profesional la ha desarrollado principalmente como profesora de español o actualmente lenguaje y comunicación. Como músico se ha desempeñado como cantante principalmente, participando en variados recitales, conciertos y distintos eventos. Aquí vamos a tener que descubrir algo cuando me señalas que llegas a Santiago, eso lo vamos a conversar en un momento más. También participa llegando a Santiago en el Teatro Municipal y en la docencia en distintos colegios en la comuna de Providencia, donde entiendo tú estás residiendo, ¿no es cierto, Rebeca? No, la verdad es que trabajé muchos años allá, conozco como la palma de mi mano la Ya, comuna de correcto, Providencia, pero siempre he residido acá, en estación, o sea, perdón, en Santiago Centro. correcto. Y también me cuenta que ha tenido un interés importante y desarrollo profesional en la dirección coral, perfeccionándose tanto en la dirección como en la docencia. Como escritora, Rebeca tiene 3 libros, 2 poemarios y un libro de cuentos, que se llaman Poemas de Otoño, La guitarra en el ropero y Poemas del silencio. Actualmente está jubilada e imparte clases de canto y piano de manera presencial o a domicilio.
Así que bienvenida, Rebeca, a Conversemos de Música Bienestar. ¿Cómo estás? ¿Lista para partir? Sí, sí, agradecida por tu invitación. Ya, vamos a partir con un pequeño revisión de tu historia. Aquí nos interesa mucho en este programa que podamos conocer, que nuestros invitados puedan compartir su experiencia, porque muchas personas llegamos al mundo del bienestar porque hemos transitado y hemos reflexionado sobre algunas situaciones de nuestras vidas, de distintos ámbitos, que nos han permitido tener una respuesta y un camino a través de este nicho que es el bienestar. Cuéntame, ¿cuál es tu historia? ¿Qué te gustaría compartir con nosotros? Mira, me gustaría compartirte un poco lo que viví en este periodo de encierro, porque, o sea, yo siempre ando con una sonrisa por la vida. Algunas personas me han dicho que soy muy soñadora, que sé yo, en fin, pero no es importante eso. Lo importante es que todo esto que yo hago me sirvió durante el periodo de la pandemia, el encierro, me sirvió para encontrar mi propio bienestar y el bienestar de la gente que se acercaba a mí. O sea, dentro de esto incluyo todo lo que hago, o sea, desde el momento en que me puse a hacer mandalas en los ratos libres, a pintar, restauré un cuadro, canté todo lo que pude en la casa, encerrada, pero cuando se abrió la ventanita esta de los coros virtuales, estuve participando activamente en el tema de los conciertos virtuales que hicimos con el coro sinfónico Ya, de la correcto. Universidad de Chile. Así es que todo eso ya me sirvió para mantener un cierto equilibrio sin amargarme, sin deprimirme, y sobre todo porque yo veía que había mucha gente enrabiada. Y creo que, bueno, eso me motivó mucho porque puse yo en un prólogo por ahí, puse o sea, mi opinión acerca de cuánto mal podía ser la rabia y cómo podíamos Sí, solucionarlo buscando algo que nos sacara del foco. sí, ahí había algo, poco comentar aquel extracto de poesía que me enviaste que vamos a leer, vamos a hacer una lectura también, vamos a darle contexto también a esa lectura. Tú haces una anotación y te voy a citar aquí, me parece, si me permites, la rabia es una piedra, un nudo, que a veces no sabemos cómo desatar. Y tú más abajo das como una pequeña receta o una sugerencia en realidad que tiene que ver con que buscar en todas aquellas actividades que te resultaron agradables en tu historia, en tu biografía, como un antídoto bastante efectivo para enfrentar lo que fue la pandemia. Te voy a hacer un pequeño cierre para que sigas hablando de ti, de tu historia, que es que ya se está como tomando como una tendencia en este programa que hablemos de la pandemia. Yo estoy tomando muy atento con ese, como, estamos haciendo como una reflexión sobre ese periodo de 2 años que fue muy duro. Adelante, Rebe. Bueno, mira, yo veía que mientras más rabia acumulaba uno, más se enfermaba. Entonces, bueno, esa, como te digo, se ha sido una postura mía ante la vida desde muy pequeña. Te voy a contar algo chistoso. Cuenta. Cuando, cuando yo era pequeña y me llamaba la atención por alguna cosa, yo cantaba. Cuando tenía miedo, cantaba. Y todo lo resolvía cantando. Entonces muchas veces me sorprendí cantando una melodía mientras mi mamá me llamaba la atención por alguna cosa que yo había hecho mal. Y sucede que en vez de estar triste, yo estaba feliz. Estaba cantando y estaba feliz. Entonces era una cosa muy graciosa porque yo lo he conversado con niños chicos
Y yo les he dicho a los niños a veces, cuando me ha tocado con pre-kinder, por ejemplo, yo pregunto, ¿y cuando te retan, tú qué haces? Entonces me quedan mirando y yo le digo, apuesto que te pones a mirar por la ventana y te matas de la risa. Y se ríen, fíjate, porque hacen lo mismo. Pueden ser soluciones no tan usuales. Esa es la manera. Oye, ahí podemos decir Sí. que ahí empieza la vocación musical que comentaba en la introducción. A ver, eh, ¿qué me dices tú? ¿Cómo llegué a la educación Claro, musical? a través de esta pequeña experiencia, esta anécdota que tú cantando, que es tan chiquitita a veces como uno no lo piensa, sino que más bien quizás actúa más espontáneamente, más naturalmente. Sí, es que la verdad es que en mi casa se cantaba mucho. Mi Ya. mamá tenía ancestros italianos, entonces cantábamos mucho. Y ella fue la que, junto con mi padre, me dijeron que si yo tenía susto, de repente tenía que cantar, porque con eso se espantaban todas las sombras. Entonces, cuando me mandaban por un pasillo a buscar algo en lo oscuro, yo cantaba. Y ahí aprendí a cantar y aprendí a jugar con mi voz. Porque eso es súper importante. Una persona, por ejemplo, puede no saber cantar, no haber tomado clases, no tener idea de canto. Pero cuando uno juega con la voz, uno descubre un instrumento musical Efectivamente, maravilloso. efectivamente. Entonces, ese, instru ese instrumento musical, que tú también yo creo que algo sabes de esto, eh, el hecho de trabajar con la voz significa que tú tienes que saber que es un instrumento que es permeable, digamos, a las emociones, es permeable a los cambios climáticos, es permeable a muchas cosas. Entonces, cuando uno aprende a manejar el instrumento y sabe cómo reacciona, uno puede pararse en un escenario, por ejemplo, y estando con las lágrimas en los ojos, uno puede seguir cantando. Eso. Ahora, Pero como te digo, tú haces esa distinción en términos como cantante profesional o haces como una pequeña sugerencia también en términos a las personas comunes y corrientes que no manejan o que no han tenido esa formación con respecto al uso del aparato vocal? ¿Cómo lo ves? como lo último que dijiste, es una sugerencia para las personas que no saben cantar y que les gustaría y que deberían de repente, porque ahí hay otra cosa, ¿eh? Mucha gente dice, no, yo no canto porque soy desafinada. Y Claro, yo claro. sostengo que lo he probado aquí en clases con gente que viene y me dice, yo soy muy desafinada, pero me gustaría trabajar mi voz. Y a poco rato ya están afinándose. Entonces yo sostengo que las personas muy desafinadas, a menos que tengan un problema físico real, comprobado, digamos, una alteración en las cuerdas o qué sé yo, que no saben respirar porque tienen, qué sé yo, un nódulo en el pulmón o una cosa así, a menos que eso suceda, las personas son desafinadas porque no saben escuchar. Evidentemente hay una relación con el sistema auditivo. Obviamente está el nervio recurrente, según entiendo, que ahí está, hay un feedback, hay una retroalimentación que justamente a mí me ha sido un tema también como profesor, en teoría, cuando teníamos mi misma experiencia también, yo nunca me considero una persona afinada, yo en términos de aprendizaje lo he visto por un propósito, que era que yo sabía de alguna manera que cantar mejor o afinarse era muy importante para también escuchar. ¿Te fijas? Ahora, tú vas un paso más allá, saliendo un poco del ámbito profesional de la música, que es un recurso expresivo que nos comunica y que nos está diciendo, en definitiva, que hay que atenderlo, mirarlo, darle un Mm. uso. Respirar bien también es sin duda un buena sugerencia para cualquier persona, más allá que sea cantante o no. Entonces ahí hay un tema. Bueno, y ahí está, como te decía anteriormente, volviendo al tema de tu formación. El canto se va dando, entonces, por una influencia familiar, igual que
nuestra invitada anterior con Paula, se va dando este interés. ¿Cómo llegas al mundo de la docencia entonces? Mira, pasó que yo postulé a la Escuela de Bellas Artes cuando tuve que postular a la universidad. Postulé y quedé en la Universidad Católica. Pero yo tenía 16 años. Eres chiquitita. Entonces, claro, entonces mis padres me dijeron, ni por nada te vas a Santiago sola. Y ahí tuve que empezar a elegir qué era lo que yo iba a hacer, porque, o sea, obviamente tampoco se me ocurría postular a la carrera de música, que ya existía en Concepción. Ah, correcto. No podía porque resulta que mi padre, que era periodista, radiotelegrafista y trabajaba en un diario, él tenía un concepto acerca de la gente que era artista y que se movía mucho en los medios nocturnos, entonces no quería exponer a su niñita a un medio como este. Tenía sus aprensiones. Entonces, los músicos tenemos mala fama. Entonces, bueno, el asunto es que yo elegí entre lo que me gustaba y elegí pedagogía en castellano y literatura. ¿Te has desarrollado, o Claro, te desarrollaste por eso principalmente llegué, como profesora en tu vida laboral, Rebeca, perdona? sí, Correcto, o sea, prácticamente toda mi vida haciendo clases de lenguaje y o de música. perfecto, perfecto. Y ahí está, ahí se Pero aúna. también, ¿Qué? también, no sé, en forma paralela ¿Sí? comencé yo a cantar. Ya, claro, ahí está ese aspecto de la afición, no, de la vocación al canto también, de como un desarrollo también de algo de lo que hemos dicho en términos de más formales, ¿verdad? Quisiera hacerte una pregunta, así como reflexionando. Dime. ¿Qué de tu experiencia docente? Yo también soy profesor, así que también me interesa mucho. Yo todavía estoy activamente como profesor, quizás uno va a terminar siendo profe porque es su vocación, enseñando. En retrospectiva, ¿qué podría ser lo más Mm. lindo que has recogido como es tu experiencia docente? Son muchas cosas, ¿eh? En realidad son muchas cosas. Hechos bien concretos, eh, haber formado coros y tener una relación maravillosa con exalumnos que pertenecieron a ese coro. Eh, Eso, por ejemplo, es una experiencia muy bonita, pero también fíjate que hay una cosa que pasa y es que uno va aprendiendo de los niños, de los jóvenes, uno se va dando cuenta cómo va cambiando la mentalidad Es y cierto, llega un momento en es cierto. que, claro, entonces llega un momento en que la edad que uno tiene, de repente como que se le olvida. Entonces eso también es muy bonito porque los profesores siempre decimos, mira, en realidad, claro, yo tengo, ponte tú, 50 años, pero no los represento. Yo tengo 60, tampoco los represento. Entonces, estamos así, como desfasados, digamos, en el tema de edad, porque los niños y los jóvenes nos entregan a nosotros la energía y una visión distinta que nos ayuda a pasar por la vida sin amargarnos, Oye, es sin interesante lo que tú dices. amargarnos. Yo me estoy de acuerdo contigo. Quizás estoy como a mitad de camino, digámoslo así, de lo que ha sido tu experiencia. Por eso me gusta escucharlo. La voz de la experiencia hay que respetarla siempre. Los años, las canas, todo eso para mí es vital. Bueno, Y una fuente de espérate un sabiduría. momentito. Oye, me Te, pasaba, por te, ejemplo, cuando partí haciendo clases, claro, esa cercanía generacional tiene un sabor, por así decirlo. Y después uno va cumpliendo ciertos también hitos en la vida, tiene hijos, yo tengo hijos, y su familia, también los dolores mismos también del transitar, que son inevitables, también te van colocando, te va viendo ahí.
una forma de enfrentar eso, pero me acuerdo, quiero rescatar eso que tú dijiste, nos dan una energía y yo me gustó, te lo agradezco como lo dijiste, porque realmente cuando uno se va distanciando generacionalmente, que algunos lo pueden decir que hay una brecha generacional, de hecho tiene que haber esa brecha, también yo siento que hay una mayor responsabilidad también para comprenderlos porque vienen con códigos, sobre todo en esta época, muy distintos a los que nosotros tuvimos cuando por lo menos para mí, que fue siempre trabajar en la universidad con los jóvenes que entraban en ese lugar. Sí, yo te iba a hacer un comentario, porque con esto de la juventud, fíjate que es bien interesante, ¿eh? Mi mamá siempre decía, canas y arrugas son accidentes, arrastrar los pies, esto es vejez. Entonces, es muy sabio esto, es Me muy acuerdo de mi sabio, mamá, porque me fíjate acuerdo de que mi madre cuando yo también. jubilé, Mi madre es incombustible, lo no para decía nunca. también. Mi mamá no para nunca. Sí, Sí, se lo voy a decir, le voy a dedicar es este que sabes, mensajito a mi mamita. Está bien, está bien. sí, sabes tú que yo veo, por ejemplo, que hay personas que tienen la misma edad mía o menos que yo, y la verdad es que se sienten más viejos. Entonces yo ahora luzco mis canas, pero, pero no me siento extremadamente mayor, aunque soy mayor que mucha gente, pero, pero no me siento extremadamente mayor, porque fíjate que veo gente que se dejó las canas, mucho más joven que yo, y se ven más viejas, digámoslo con todas sus letras, porque es así. Entonces, me llama mucho la atención Bueno, el hecho de que haya una intencionalidad, ¿no?, en mm, vivir de otra manera. sí, en realidad, bueno, es un tema también todo lo que en la contingencia, por ejemplo, si me permite la opinión, si bien este programa no es de contingencia, no quiere tocar esos temas, pero también los adultos mayores son un tema muy importante en la sociedad y con todo lo que está sucediendo en esta transformación necesaria de Chile. Entonces, pero a mí, por lo menos, mi reflexión Claro que personal, te sí. lo digo a título personal, es que yo creo que también es muy importante aunar, ¿no es cierto?, las necesidades de la sociedad o del cuidado, ¿no es cierto?, a nuestros adultos mayores también, pero también la actitud, porque todos en algún minuto vamos a ser adultos mayores, cómo quiero desde ahora vivir ese periodo. Quizás a los jóvenes yo no les pediría eso, ¿eh? Es imposible que un joven tenga esa visión, cuando uno pasa cierto hito en la vida, como empieza a darse cuenta, y por lo menos eso es lo que me pasa y lo vivo con mucha intensidad ese elemento de cómo yo quiero vivir el resto de mis años. Entonces, por eso también estoy haciendo este programa. Tiene un sentido en eso de recoger, de construir también, muy interesado en construir este programa también, una construcción. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Fíjate que eso fue lo que me llamó la atención de lo que tú querías hacer. Eso fue exactamente, porque, o sea, entregarle a las personas una visión distinta. Y es difícil porque yo lo primero que pensaba, así como la trastienda, aquí saliendo un poco del tema, pero conversando, que es lo que nos interesa, es, uno inevitablemente trata de tomar los modelos, ciertamente, pero yo también tenía claro que cada programa iba a ser distinto, algo nuevo, por eso a mí me gusta conversar y descubrir cosas nuevas. Quiero hacerte una preguntita y la vamos a repasar. Quiero que hablemos un poquito de educación. Nosotros en nuestras conversaciones anteriores habíamos hablado de educación. ¿Te parece que escuchar tu diagnóstico, los pros, los contras? Cuéntame, ¿qué te parece para que yo también quisiera darte alguna opinión al respecto? Mira, eh, la educación está muy a mal traer, pero fíjate que no es responsabilidad total de los profesores. Ni siquiera es una responsabilidad, perdón, de los niños, sino que hay una cosa que está pasando desde hace harto tiempo atrás.
No voy a hablar de la contingencia actual, sino que voy a hablar de periodos anteriores sin nombrar a nadie. Fíjate que ha habido reformas educacionales que en vez de ayudar han empeorado la situación. Por ejemplo, una situación que empeoró la situación fue poner, en vez de 6 años de enseñanza media, quitar los 2 primeros y transformarlos en 7º y 8º. ¿Por qué digo que fue una mala decisión? Porque sucede que psicológicamente los niños, en 6º básico, antiguamente 6ª preparatoria, éramos adultos, éramos personas que sabíamos, por ejemplo, ir al banco, pagar cuentas, sabíamos hacer un cheque, sabíamos contestar un teléfono, sabíamos escribir una carta y una solicitud. En 6º, que era básico, que se llamaba 6ª preparatoria. Al ponerle el 7º y el 8º como agregados, la psicología de los niños determinó que ellos todavía eran guaguas, todavía eran irresponsables. Entonces los niños de 7º y 8º empezaron a limitar su exigencia, su propia exigencia, porque se sentían más pequeños, se sentían más niños, más guaguas. Fíjate que yo lo he conversado con mis hijos, que sufrieron el 7º y el 8º. Y fíjate que ellos están de acuerdo, porque ellos no se querían sentir niños, sin embargo, el sistema hacía que ellos fueran niños, pequeños, que no tenían responsabilidades, no sabían nada. Entonces, los adultos, los padres, que permitimos que eso pasara, en cierta forma, solo en cierta forma, somos responsables de eso. Después de eso, fíjate que vino otro cambio, que también fue una muy, muy mala inversión. Se dijo que había un apagón cultural. Se dijo que los niños no sabían leer y no sabían expresarse. Por lo tanto, había que tomar el lenguaje como lenguaje instrumental. Y entonces le dimos el énfasis en la literatura al lenguaje instrumental, y a los niños no les interesa saber, por ejemplo, quién es el sujeto de una frase, qué sé yo, quién es. No les interesa, porque eso ya se supone que lo vieron en básica. No les interesa tampoco analizar cómo se expresa una persona si resulta que no tienen ni idea del tema que está tratando. Entonces, yo te lo digo porque conozco el programa de enseñanza media y el de básica también. Conozco los programas, sé cómo trabajan los profesores, cómo se quiebran la cabeza y los ojos, así, tratando de solucionar esta situación que no tiene remedio porque viene de arriba. O sea, sí. En ese último punto estoy muy de acuerdo contigo. Hay una ejecución de políticas que se llama, ciertamente. Exacto, es un edificio que se te pone encima y tú tienes que trabajar así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno llega, como me pasó a mí en un colegio que estuve, llegué yo y revisé la lectura obligatoria que tenían los niños de cuarto. Y los niños estaban pasando por depresiones, una niña había sido violada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, resulta que todos los libros que ellos tenían que leer obligatoriamente hablaban de esto. Violaciones, depresión, suicidio, asesinato, delincuencia. Entonces yo cambié todo eso y puse otros libros. Puse otros libros que tuvieran una visión un poco más positiva. Claro, afortunadamente conté con la anuencia del staff administrativo del colegio y pude hacer eso. Pero resulta que en otros colegios no se puede. Entonces ahí tenemos un problema, un escollo, un tropezón que los profesores de lenguaje tenemos que salirnos un poco de estos temas tan espantosos para darle a los niños la esperanza, entregarles
qué sé yo, algo en qué confiar. Exacto. Mira, Porque mira, ahora, por ejemplo, sí, termino, disculpa que te interrumpa, sí, sí. Mira, es que ya, no, no importa. ahí está el punto No, no, dale nomás. en términos de cuál es el propósito de lo que estamos haciendo, ¿te fijas? A veces eso, un poco cómo viene un propósito puesto y cómo quizá el propósito es que las personas descubran su individualidad. Ahí uno tiene que entrar, es un tema profundo, no podemos desarrollarlo como quisiéramos en esta conversación, ¿Cierto? pero sí hay cosas claves que tienen que ver con cómo le podemos dar a nuestros hijos e hijas la capacidad de respuesta frente a los avatares y vicisitudes de la vida. Yo creo que eso es como la herramienta Claro. que puede ser la educación. Porque también Es, quizás también lo veo en términos de qué, de cómo funciona el mundo de hoy, y con las necesidades del mundo de hoy. Yo igual siento, soy muy, creo mucho en mis clases con respecto a este término, que es menos es más. Ya creo sí, que el menos es más para mí ha sido un gran elemento, una piedra de mi quehacer docente en la música. O sea, no importa llenar tanta información, lo importante es tenerlo, cómo yo desarrollo aquellas habilidades a través de la repetición. Yo creo mucho en la repetición, quizás aquí muchos no van a querer lo que decir, pero yo creo mucho en la memorización, creo mucho en la repetición como profesor de piano, inevitablemente es eso, pero también conozco claro, mucho el tema de que hay un interés, hay una compenetración del estudiante y del docente, en este caso tú, con lo que estamos haciendo. O sea, somos todos ahí, estamos todos sumando. Yo no veo, y pasa mucho, y aquí también me hago responsable de lo que digo, no hay oposición, pero existe entre profesores, estudiantes, directivos. También el concepto de comunidad es muy importante. Todos vamos a un punto en común. es- Entonces, exacto. ahí quizás también esto de las etiquetas que es muy propio de este siglo XXI, como que los estudiantes contra los profesores contra los directores contra, etcétera. Creo que estamos siendo manipulados hasta cierto punto por todo este tipo de injerencias que son muy potentes. Y olvidamos lo que es el concepto Sí, de comunidad, que es en sí la comunidad diversa. Las tribus no son sí. diversas, la Mm, comunidad diversa. Entonces tenemos, eso es lo que hay que, siento yo que es muy importante, desde la diversidad, porque hay sí. distintos niños también, hay unos que son más extrovertidos, otros que son menos introvertidos, otros que tienen habilidades distintas, y eso es lo importante, cómo ellos de manera mancomunada enfrentan la vida en sus distintas etapas. ¿Sabes, sabes qué? Me gustaría contarte una experiencia. Resulta que yo me sorprendí muchísimo cuando en un colegio, que tampoco lo voy a nombrar, me encontré con un alumno de tercero medio al que le pedí que leyera un simple refrán. Entonces le dije, por favor, léelo, le dije, y me dices, ¿cómo lo interpretas? ¿Qué entiendes tú? Estaba haciendo una clase de comprensión lectora. Y este niño leyó, no voy a decir tampoco el refrán, pero la verdad es que leyó juntando las sílabas, literalmente juntando las letras. Entonces, yo le dije, ¿entendiste de qué se trata? No me dijo ni me importa. Claro. Entonces, bueno, yo le dije, pero di algo, le dije, di cómo lo entiende. Dijo algo, estaba equivocado. Entonces, cuando yo dije que el niño no sabía leer, bueno, casi me crucificaron porque dijeron que eh, en realidad era Mira, ese es justamente nada. la responsabilidad que tienen actualmente los profesores. Están a veces tomando acciones de cosas que no les corresponde también, en términos de dar soluciones que ellos no pueden dar soluciones, ¿te fijas? Que, ahora, Claro, yo te lo digo claro, así, yo soy muy suspicaz, estoy muy suspicaz, se habla mucho, quizás no estamos en desacuerdo acá, pero estoy convencido que hay mucho también
de interés en decir a la ciudadanía que somos ignorantes, que no tenemos comprensión lectora. Es una forma, yo siento que es una forma de decirle a la gente de dominarla. Yo creo que estoy Claro, convencido de que claro. eso, que cuando nosotros tomamos como argumento que la otra persona, y esto se da mucho en la discusión contingente, que tiene que ver con la educación, obviamente, tiene que ver con la educación, Sí, tomamos como respuesta claro, rápida y fácil que no claro. entiende y al final, en definitiva, por eso yo estoy convencido que la comprensión lectora está supeditada a algo mayor, que para mí lo más importante es escribir. Por eso te decía, dentro de esta lógica del menos es más ensayos, más, bueno, y también como profesor de música entiendo muy importante el valor del error, el equivocarse para encontrar de ciertas cosas, porque Exacto. incluso Sí, estamos muchas totalmente veces de nosotros interpretamos lo que queremos leer, lo interpretamos, pero cuando escribimos pasa algo distinto, nosotros nos vemos en un marco que es ordenar nuestra idea para que el otro la entienda, también acuerdo. pensando Es en que esos principios de la comunicación. Bueno, bueno, como te venía diciendo, el cierre o la aproximación que uno tiene frente a la educación está supeditada más que nada a los resultados, a los indicadores, y a veces los indicadores no son tan y relevantes antes, como el mismo proceso. claro. Fíjate que esto que yo te dije a propósito del niñito que no sabía leer, no es porque yo quiera decir que él es ignorante, sino que simplemente él se encontró, digamos, en una situación donde a la mayoría de la gente no le interesa Es que ese es el leer, punto, esa no le desidia. interesa, claro. Mira, qué interesante, Entonces, bueno, qué interesante y ahí lamentable. uno tiene que, como repetir. Mira, y ahí voy a repetir el punto con respecto a lo que es la responsabilidad del profesional y la responsabilidad de la familia, la del Estado, ¿no es Claro, cierto?, de la comunidad. Pero yo creo que hemos sido un poquito, nosotros que estamos también en este programa, no tenemos que recordarlo, estamos en el ámbito del bienestar también, reconocemos nuestras falencias, obviamente, es muy importante, pero no nos justificamos, quizás cuando uno está comprometido con el bienestar, reconoce sus falencias, reconoce sus límites, pero otro es justificarse. Y no utilizar ese límite, que por último, otro escenario es este, Rebeca, que aceptamos que tenemos pésima comprensión lectora, pero lo aceptamos y ya en ese sentido de aceptar nuestra limitación ya hay otra actitud con respecto a lo que nos... a eso iba yo con el ejemplo que te Claro, puse. claro, claro. ¿Cuál es la actitud? ¿Cómo nosotros fomentamos una ¿Ya? actitud? Porque, Mm. Sí, es difícil, ¿no? Sí, exacto, porque es y difícil, es difícil. eso no tiene que ver con el profesor, porque fíjate que, Para mira, nada. yo también pienso lo mismo que tú. O sea, para mí la memoria y la repetición de muchas cosas, o sea, es una herramienta de trabajo en realidad. Pero hoy día lo que se dice es que los niños son audiovisuales y que por lo tanto hay que darle el, qué sé yo, el PowerPoint y otra cosa porque los niños son audiovisuales. Y la verdad es que así no vamos a llegar a ninguna parte. Sí, O sea, mira, yo pienso que los medios son herramientas que uno exacto, tiene que saber utilizar, exacto, como en este caso, por ejemplo, lo que tú estás haciendo, exacto. ¿no es cierto? Pero hay que usarlos, digamos, en bien de la comunidad. Hay que saber, sí, hay que saber usarlo. Y ahí yo me acuerdo de algún concepto de haber aprendido que la herramienta es invisible. Es invisible en el proceso mismo de educación. El proceso educativo es un diálogo, es una conversación. Presencial, ¿Ya? online, lo que uno preserva es la conversación. Por eso es un tema muy profundo. Mira, quisiera abandonar el tema de la educación, muy apasionante para los dos, está claro. Poder ir hacia Sí, el punto de parece. la poder ir al punto de tu beta de escritora para terminar con la música. ¿Ya? ¿Te parece ese orden? Poder Me parece. llegar desde el lenguaje a la expresividad de las palabras para después ya terminar con tu experiencia como música y algunas cosas que has hecho últimamente que quisiera compartir. ¿Ya? Entonces, tú nos cuentas que por vocación, Rebeca, te transformaste o llegaste a ser
escritora. Entonces, ¿cómo fue ese proceso? ¿Tienes algún referente? Mira, el primer cuento yo lo escribí a los 6 años. Ya. Pero bueno, después de eso yo siempre tuve diarios de vida, escribiendo, qué sé yo, anotando cosas, eh, lanzando mis anatemas en contra de la gente que me caía mal a través de la escritura. En fin, me sirvió, digamos, como para tener una vida con, un, con una posibilidad de hacer catarsis en cualquier momento. Entonces, como decías tú, el lenguaje tiene orden, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno ordena incluso sus emociones más negativas, las ordena y las escribe, como el lenguaje te pone la jerarquía de las cosas, entonces tú vas viendo inmediatamente qué es lo que más importa, qué es lo que Exacto. menos importa, porque el lenguaje es obviamente jerárquico. Entonces, bueno, apliqué todo eso durante toda mi vida y dejé escritos incluso en boletos de micro. Entonces, en serio, la poesía a mí como que de repente me llega una cosa y yo digo, ah, voy a escribir sobre esto. Y anoto lo que me parece, lo que siento en ese momento. Y los poemas de otoño fueron como una recopilación de muchas cosas que yo tenía guardadas en cuadernos muy antiguos, muy añejos. De hecho, en Poemas de Otoño hay dos poemas que son místicos, uno que se llama Metafísica 1 y otro Metafísica 2, que los escribí a los 17 años. Imagínate, entonces todo un trayecto así de cosas que me llenan la vida, me ayudan a vivir, me enseñan, Oye, yo voy a, y yo siento que, me gustaría citar algo que ¿sí? tú dijiste recién, pero lo pusiste aquí en esta introducción a tus poemas, y lo voy a leer nuevamente, te voy a citar así, directamente. Dice, me gustó para que también lo compartamos con la gente, yo creo que es muy importante. En tu labor de escritora, en este contexto, dice, comillas, en el silencio solo tenemos un interlocutor y somos nosotros, transitando el camino hacia uno mismo. Esa frase, esa idea me parece bastante como que resume, por lo menos los extractos de los 6 poemas que me mandaste, que eso es como el proceso interior, lo que hay como un diálogo con uno mismo, primero que nada, antes de escribir. Que como uno lo ve, como hay yo, yo concibo el objeto, ¿no es cierto?, de mi poesía, o cómo yo transito a través de las emociones, como tú dices recién, como yo voy surfeando por todas esas emociones que sin duda una de sus roles más importantes es expresar ciertas necesidades. Las emociones nos informan, en definitiva, y nosotros vamos generando un relato que tiene que ver con la gestión de nuestras emociones. ¿Ya? Entonces, ¿me permitirías leer un poema tuyo partiendo por pasión? ¿Me permitirías? Bueno, ¿Ya? Entonces, mira, yo te decía, yo hace 20 años, en la universidad con un grupo de amigos, teníamos un programa en la Radio Universidad de Chile y a mí me tocaba y descubrí como una beta mía ahí de leer poesía. Así que espero que salga bien. Así que ahí voy. va a ser una sorpresa para mí porque generalmente soy yo la que lee. Sí, sí, qué bueno poder Sí, agradarte en ese sentido. Entonces, del poemario, Poemas del Silencio, sí. Pasión. No una parte, sino todo eras tú y era yo. Encumbrados al arco iris y sumergidos en los abismos poderosos del amor. Eras un color que rodeaba mis secretos, me robaba los zapatos y me amparaba desde el sol, el agua, el viento, el fuego y la tierra. Se hicieron forma para poder amar. Así era el mundo. Nada teníamos, excepto un pronombre, tú. Así que
Ay, qué lindo, Es me bonito. gustó más que cuando escribí. Mira, lo que pasa es que a mí también me gustaba esa como momento en que uno lo lee, empieza a darle sentido. En esta como quinta pasada, porque no te digo que fueron todos los... La quinta pasada como que algo nuevo va surgiendo. Así que bonito poema, en realidad. Yo también a mí me gustaba leer poesía, así, no te digo nada, que era como algo... Mira, cuando a mí me entrevistan, pues también me toca el rol tuyo, ¿te fijas? Este poema del silencio, este poemario, es, si no me equivoco, el último libro, el tercero, El último. y en ese proceso de edición, un poco si nos comentas brevemente, ¿cómo lo lograste? ¿Qué tuviste que transitar para sacar, para poder editar tus libros? Fíjate que fue muy rara la situación porque yo hasta el 2019, yo seguí escribiendo en mis cuadernos, en fin, pero no tenía la intención de publicar nada. Ujú. Y fíjate que, bueno, un poema mío cayó en manos de una amiga que lo leyó y por esas cosas azarosas así lo leyó su novio. Y yo no sabía eso, ¿eh? Pero bueno, después pasó un tiempo y resulta que yo conocí al novio, me hice amiga de la pareja, en fin, los conocía, son súper queridos amigos. Y él me dice, cuando yo lo conozco, me dice, soy editor. Llegó Y al me mejor, quedé las así, pero mejores manos y también... es que, ¿sabes tú que fue muy interesante? Porque yo dije, bueno, siempre se dice en el mundo esotérico que cuando el discípulo está listo, el maestro aparece. Ujú. Y en este caso fue cuando el escritor está listo, el editor aparece. Así que mira, yo agradecía muchísimo a la editorial Primeros Pasos de Rancagua porque de verdad te digo, fue un encuentro casi mágico. Y bueno, y salió los poemas de otoño. Y después, conversando, yo le conté que yo escribía cuentos y me dijo, ¿por qué no haces un libro de cuentos? Y ahí salió La guitarra en el rock, que Correcto. tiene la originalidad, digamos, que contiene una foto, digamos, que, o sea, en realidad fue un cuadro al pastel que hice yo, que lo puse en la portada y contiene un ropero con una guitarra dentro y un espejo donde se refleja una niña. Esa era yo. Qué bonito, bonito. Esa es la Y ese es portada, el entonces. libro. Claro, esa es la portada de la guitarra en el ropero. Y después de eso, bueno, seguí escribiendo y me vino así como como te dijera, una cosa que, o sea, una sorpresa interna. Caramba, o sea, yo estoy escribiendo y quiero seguir escribiendo porque me gusta escribir. Entonces ahí salió los poemas del silencio. Vamos con otro Así fue. poema, ¿te parece? Pero vamos a pasar al otro polo. De la pasión Bueno, pasamos a, a un poema de otoño, poemas de otoño que se llama, que tú lo elegiste también, Para mi muerte. ¿Ya? Vamos también tocando los fenómenos, los hitos de la vida también a través de la poesía. Atención. Para mi muerte, denme una tumba aérea, donde los delicados coigües sostengan mis cenizas. Llévenme a un lugar donde el sol juegue entre las hojas, donde se oiga cantar el agua y no toque mis vestidos, donde el viento venga a veces a contarme las historias de los que aún se afanan apurados por la vida. Seguiré cantando entonces, me uniré a la voz del viento y volaré sobre las aguas hasta perderme en la altura. Qué bonito es todo el proceso, es todo gracias. un proceso, tú describes un proceso ahí, todos los como en un tránsito Sí. de, de lo que tú percibes en ese momento cúlmine de la vida de las personas, ¿no es cierto? Fíjate que sobre eso también
tengo algunos cuentos, porque me ha tocado estar muy cerca de personas que se van ¿Ya? y, y bueno, la trascendencia es un tema para mí, es un Perfecto. tema. Bueno, justamente aquí tenemos aspectos que están relacionados con el bienestar. ¿Ya? El bienestar no significa estar bien siempre, como a veces algunas personas conversan que uno tiene que estar bien. Bienestar un poquito más, mucho más amplio, más integral, más, como tú, me gusta esa palabra que Sí, utilizaste, trascendental, que como yo la entiendo tiene que ver con, con, con integrar todo, no rechazar, uno va creciendo y teniendo toda esa experiencia y va reconfigurando, resignificando. Y yo creo que el bienestar va por ese lado. Y te quisiera llegar para sí. darle ya un poco la última parte de nuestro programa, que nos pudieras comentar la pregunta de este programa. ¿Cuál es tu definición? ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál es el significado que tiene para ti la palabra bienestar? Mira, en primer lugar creo que no es una definición, o sea, no puedo definir el bienestar de una sola manera porque creo que cada persona tiene su propia definición de bienestar, o sea, o su propio bienestar. Y en mi caso, tiene que ver con simplemente estar contenta, cómoda, saber, o sea, superar, saber que las cosas no duran para siempre. Entonces, si uno tiene un problema, saber que eso también pasará, Uh -huh, porque todo pasa. O sea, si lo único permanente en la vida es el cambio, uh -huh, lo único permanente. No hay nada que podamos decir esto es para siempre. uh -huh. Ahora, la voluntad tiene mucho que ver en eso, el siempre. O sea, uno elige ciertas cosas para siempre. Yo elegí el canto. Y para mí el canto es mi forma de estar bien. Ese es mi bienestar. Yo ahora, por ejemplo, estoy cantando en varias partes. Estoy cantando en el coro sinfónico de la Universidad de Chile. Estoy cantando en el coro del arzobispado. Mañana, por ejemplo, tenemos una actividad en la catedral, hemos tenido el Te Deum varias veces y también estoy en un grupo que es de un grupo de cámara con orquesta, que es el Boesio, y eventualmente me uno al coro por la hermandad, que fue una idea de Alejandra Urrutia, la directora de orquesta, y bueno, eventualmente voy allá a hacer apoyo porque el repertorio que se hace al final en un concierto macro que se hace en la estación Mapocho, deberías ir, entre Ya, no, paréntesis. estaba invitado, gracias. Sí, Porque además es gratuito, hay que conseguirse las invitaciones. ¿No? Bueno, el asunto es que me gusta ir a ese grupo, a cantar, a integrarme a un grupo mayor, a una comunidad que está cantando todo el año otras cosas, pero yo voy al final, me uno en ese grupo porque me gusta cantar, por eso. Entonces, bueno, en eso estamos. Y hay un concierto ahora cerquita en el Teatro Municipal de Las Condes, con el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile y la Orquesta Sinfónica de Chile, que va a ser Orquesta Nacional de Chile se llama. Va a ser un concierto con música de Richard Wagner. Entonces, la primera parte son oberturas y la segunda parte son coros de ópera wagneriano, todo Wagner. todo Wagner. Es maravilloso. Oye, Sí, todo ahí Wagner. estamos, estamos cubriendo ese tema musical de lo que tú haces. Y ahí, vas haciendo una bajada Sí, de lo que tú me dices, tu bienestar es tu definición, tu experiencia, más que la definición, tu experiencia de bienestar, tu experiencia está relacionada con el canto. Ahí es siento yo que es el elemento central.
cantando te sientes bien, cantando te Sí. sientes conectada. En mi caso, por ejemplo, aunque me gustaría explorar otras áreas, te lo digo así sinceramente, es el enseñar. A mí me conecta mucho con mi bienestar el poder compartir lo que sé. Bueno, Yo he ido descubriendo también, eso. también eso, yo te lo dije antes, creo, yo he llegado a la conclusión de que si uno conoce cosas y sabe cosas y no las comparte, uno está haciendo la mitad de la pega. Claro, Entonces, por eso, bien, a mí me gusta enseñar, sí. también me gusta enseñar. Sí, Y mira, además, fíjate que enseño de paso, digamos, otras cosas, porque de repente ha venido gente aquí que dice, ay, pero es que yo no sé cómo quedarme tranquila cuando tienes que hacer meditación. Le digo, pero ¿cómo se hace meditación? Ya, venga para acá, yo le voy a enseñar. La meditación no es ninguna cosa de otro mundo, no necesitas ningún mantra que repetir, no necesitas relativamente nada. O sea, la gente que dice ya voy a meditar y se pone en posición de loto, empieza los mantras y qué sé yo, muchas veces es una postura, porque la verdadera meditación te llega en un momento en que tú simplemente escuchas la voz del silencio. Cuando pasa eso, estamos al otro lado. Rebeca, el tiempo se nos acaba y quisiera agradecerte esta conversación que puede haber sido extendida por varias horas más, yo creo, sobre educación, sobre música. Te dejo invitada de tal manera que podamos seguir hablando en otras temporadas de nuestro programa. Y quisiera preguntarte dos cosas antes de decirnos adiós o hasta pronto. Primero, Bueno, ¿qué estás haciendo actualmente? Sí, dime, sí. sí. No, es que te quiero dar las gracias antes de que se me olvide o se corte la comunicación. No tenemos tiempo. Dale, estamos a tiempo. So, te quiero agradecer la invitación. Ha sido una charla muy amena. Eso, nada más. Perfecto, ¿Cuál yo pregunta? estoy muy complacido entonces de poder llevar adelante esta forma de comunicarnos, ¿ya? Si bien es cierto, esto es grabado, pero aún así creo que hemos tenido momentos que también a mí me interesa que y lo he venido diciendo en otras ocasiones, que él es invitado, tú eres la persona importante acá. Entonces, y por último, dejarnos entonces a nuestro público invitado a las presentaciones, ¿las podrías repetir para también colocar esa información de las presentaciones que vienen? Bueno, con respecto al coro sinfónico, Sí, en el Teatro Las Condes tenemos el 13 y el 14, si no me equivoco, pero está en la página del Teatro Municipal de Las Condes, está el concierto Wagner, ya, perfecto. con oberturas y coros de ópera. Ya. Esto lo vamos a tirar el día 13. Eso. De los otros no. El día 13 salimos nosotros al aire, así que vamos a alcanzar por lo menos a De, decirlo un día. Rebeca, ha sido un justo, gusto. justo. Ha sido un gusto. Te voy a dejar una pequeña tareita. Después, cuando desconectemos, te voy a dejar una pequeña tareita porque nos interesa mucho saber el resumen de este programa. En una frase te lo voy a dejar encargado ahí. Para que sepa cómo funciona este programa grabado. A nosotros, a nuestros invitados, les dejamos que resumen en una frase para nuestros promocionales y ahí también yo me voy a encargar de sacar un extracto de nuestra conversación para poder difundirla con nuestros amigos y amigas. Rebeca, desde ya recibe muchos cariños. ¿Sí? No, es que yo tenía una frase por ahí que me parecía interesante que la conocieras. Ya, pues. Pero no importa, Ya, déjamelo de tarea. ya. Entonces nos despedimos, Rebeca. Muchas gracias. Le decimos muchas gracias a nuestros Gracias auditores a que ti. tuvieron el tiempo de escucharnos y divertirnos y pasar un buen rato con poesía, música, comentarios, reflexiones, que es de lo que se trata nuestro programa. Así que muchas gracias. Nos vemos Gracias. en la próxima sesión de Conversemos de Música y Bienestar. Chao, chao. Chao, chao.